Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gente maravillosa. Bueno, espero que muy bien. Hoy con un horario distinto, recuperando el miércoles que se me complicó y no pude estar en el horario de las 18 horas. Pero bueno, un día más acá acompañando esta creación que vamos haciendo del despertar de la conciencia. Recién, hermoso programa de los chicos, la verdad. Esperen que acomodo ahí las preguntas en la parte de consultas. Bueno, la verdad, hermoso programa para la reflexión, ¿no? Que tiene que ver con el enojo, qué interesante todo eso, cómo nosotros desde nuestra mente podemos dominar ciertas instancias que si no fuese así nos llevarían, digamos, a un proceso de no salida, o sea, incluso de empeoramiento de nuestras emociones, de nuestro sentir, de nuestras reacciones físicas, ¿no? Por eso hoy, como puntapié inicial, aprovechando la información que dejaron los chicos, hoy voy a hablar de la importancia de esta unión sagrada entre la medicina y la decodificación, que para mí fue el paso más maravilloso que pude haber dado como médica. El famoso salida de la zona de confort. Bueno, arrancando por mi historia, yo siempre les trato de contar como para que ustedes también puedan comparar y verse sus pequeños movimientos, porque todo esto se trata de pequeños pasos que vamos haciendo. Son pequeños movimientos, como el juego de las damas, del ajedrez, donde uno tiene que pensar qué estrategia, qué paso va a dar y que, bueno, muchas veces el paso está dado y nos puede llevar a un callejón sin salida, a la pérdida de la jugada, del partido, o no, o puede abrir un camino distinto, algo que no esperábamos y que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir hasta lograr el objetivo, la meta buscada, que en este caso en un juego sería ganar. Pero en la vida no se trata ni de ganar ni de perder. En la vida no se trata de bueno y de malo. En la vida no se trata de éxito y fracaso, sino de vivirla. Y cada uno la va a ir viviendo a medida que puede, con su propia evolución, con sus propios sentidos, conexión, ¿no? De todo lo que nos brinda el afuera y con la construcción que esto nos va llevando en nuestra mente de un gran archivo de información, como yo les digo siempre, que vamos a ir usando inconscientemente en momentos apropiados o no tanto, y que persisten ahí hasta que nos volvemos a detener y decimos, pará, stop, tomo conciencia, ¿qué estoy haciendo hoy en mi presente para conseguir lo que quiero de mí? Para conseguir ser esta persona que en realidad busco ser en mi esencia. ¿Qué estoy haciendo? Con todas las herramientas que fui acumulando en mi vida, con toda la información que fui construyendo, ¿cómo estoy hoy? ¿En qué lugar? ¿Desde qué lugar me estoy parando frente a mi búsqueda, frente a mi búsqueda de bienestar emocional, a mi búsqueda de felicidad? Entonces ahí uno empieza a observarse y ver todo lo que fue sucediendo en la vida, el camino recorrido. Y a mí me pasó en un momento dado cuando yo sentía que con la medicina ya no me alcanzaba. Esto ya lo conté un montón de veces, pero me parece que es clave. La medicina no me proporcionaba las respuestas que yo podía darle a las personas. Me trababa en, en la reciprocidad de la demanda de la persona que venía a consultarme, del paciente, versus lo que los libros médicos me decían que yo tenía que dar como respuesta. En el medio quedaba una laguna de angustia muchas veces, de llanto por parte de la persona, incluso mía porque a mí me angustiaba, me sacaba del lugar de la que tenía el que tener el poder y la sabiduría total, y obviamente me desestabilizaba. Entonces la vida me dio la oportunidad, gracias a una amiga, de acercarme a información sobre lo que era la biodecodificación, la bioneuroemoción, videos, libros, bueno, un sinfín de información que empecé a adquirir y a recepcionar de una manera, podría decir, maratónica. Yo sentía que tenía que leerme y verme todos los videos que encontraba sobre esto, o sea, una necesidad, casi desesperación
de incorporar eso en mi vida, porque entendía que había algo que en la facultad, en la universidad, no me habían enseñado sobre las personas, sobre sus expresiones físicas, llamadas enfermedades. Había algo que no estaba claro y que por lo tanto me hacía equivocarme en cómo manejarme en el consultorio, pero no por una equivocación consciente, una equivocación del desconocimiento. Entonces todo esto me empieza a llevar a buscar y a recepcionar y a incorporar. Y cuando empiezo a leer y a escuchar y toda esta información, empieza mi cabeza a darse cuenta de que muchas de las cosas que yo estaba viviendo y aprendiendo ya las sabía, pero las sabía desde un lugar de intuición, no desde un lugar testimonial de la ciencia. Y como médica, la ciencia para mí era como la gran herramienta justiciera de la verdad. Entonces, ¿cómo desde la intuición puedo creer en una cosa si la ciencia no la avala? Entonces empezó a hacer un choque de información, que esto es el estado que todos los que vamos generando el despertar de la conciencia lo vamos a vivir en algún momento. Y después lo vamos a seguir viviendo con continua información que va llegando, ¿no? Es como un encuentro de poderes que se enfrentan. Es una cuestión de decir, esto versus esto. Tal vez esto tenga verdad, claramente que sí, pero esto me lo está enfrentando, esa verdad que yo había asumido como real y que había hasta flameado como bandera y la afianzaba, porque yo todo era la ciencia, la ciencia, la ciencia. Esto tiene medicina basada en la evidencia, y esto es la evidencia, y porque los genes, y porque la genética, y porque esto, y todo era así. Y porque el paper de tal remedio dice tal cosa, hay que usarlo en tal momento. Y a mí me pasaba que me encontraba con el pará, y si no es tan así, porque después me aparecían los pacientes que no tenían respuesta con esto que estaba escrito, o los pacientes que abandonaban tratamientos porque sentían que no era por ahí y que querían usar algo más natural. Entonces, ir en contra de lo natural, ¿no? Como un armado, ¿no? De una mente totalmente cerrada a un solo pensamiento tenía. Pero en mí había algo que decía, no estoy feliz acá, no soy feliz de esta forma, porque siento que lo que hago no da el resultado en la otra persona como a mí me gustaría, y por el otro lado porque me quedo como una ignorante cuando la persona tal vez me cuenta que resolvió su problema por otra forma, otra vía naturista, más holística. Entonces, todo esto a mí me empezó a llenarme de información, de preguntas, la cabeza, de dudas, muchas dudas empezaron a aparecer en mí, hasta que una vez en estos videos veo que la decodificación tenía una asociación con lo médico, con las enfermedades, porque yo al inicio iba escuchando todo lo que tenía que ver con el espejo, la ley del espejo, las creencias limitantes, bueno, cómo la mente, ¿no? La psiquis, cómo la mente iba moldeándose a situaciones vividas, hasta que un día veo y me entero de que esto del impacto de la enfermedad tenía otro sentido, que la enfermedad no viene de casualidad porque tengo una falla de un gen o porque, no sé, me bajaron las defensas por X motivo y aparece un germen que viene a invadirme. Había un sentido de la enfermedad que yo estaba descubriendo con estas personas que me estaban comunicando a través de los videos y lecturas. Y que la enfermedad no era el enemigo del ser humano, sino que era la herramienta más valiosa para ver realmente lo que nos estaba pasando mucho más allá, mucho más en profundidad con respecto a nuestro propio sentido de conciencia, porque
el ser humano, nuestra forma de aprendizaje, está basado justamente en acumular información. Vamos evolucionando, fuimos evolucionando a lo largo de todas las eras. Y obviamente que esta evolución nos beneficia, ¿no? Porque si no tendríamos que estar así, otra vez tratando de ver cómo prender el fuego, con el palito y la piedra. La evolución nos ha permitido crecer intelectualmente, razonar, tener una palabra, todo lo que imaginamos ponerlo en palabra, construir un lenguaje, ¿sí? E ir aumentando todo lo que tenga que ver con el desarrollo tecnológico en todos los aspectos, la alimentación, un montón de cuestiones que fueron evolucionando y que otra vez van a ir marcha atrás, porque si ustedes se dan de cuenta, la evolución misma también nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de vida tenemos. Y muchas veces el tipo de vida que estamos teniendo hoy es demasiado artificial, no es tan humana, tan natural como tenía que ser en un inicio como fue, ¿no? Con la conexión con la naturaleza, el medio ambiente, el consumo de alimentos naturales. Bueno, obviamente que hay una cascada de situaciones que fueron haciendo que el crecimiento mundial, el deseo del poder, el deseo también del crecimiento de las tecnologías, que obviamente es muy valioso, hizo que cada vez dependamos de distintas herramientas que nos van deshumanizando en algún aspecto, ¿no? Que nos fueron como eh, reseteando a un nivel más robótico. Y en este caso, este tipo de información nos aleja de la esencia de lo que nosotros somos, de lo que nosotros en realidad venimos a hacer a este plano de vida humana. Acá está Dante, que como siempre viene a dar un saludo. Hola. Hola. ¿Algo querés decir? Ahí ponete con el microfonito. Estoy hablando de la medicina. Bueno, manda un beso a todos y después venís. Dale. Él siempre tiene que aparecer a hacer el saludo. Bueno, ahí Susana dice, qué hermoso que encontraste tu propia tu propósito vocacional, ¿no? Lo estrictamente científico y la inteligencia vocacional y humana. Es que todo lo que tiene que ver con las estructuras, todo lo que tiene que ver con lo estricto, en realidad son normas que fueron en algún momento planteadas para lógicas del desarrollo, obviamente. Pero nosotros no podemos estar encerrados en esa lógica esperada por alguien que en algún momento dijo, esto es así. Porque ese alguien que lo dijo en su momento, tal vez en ese momento pudo ser oportuno, pero nosotros vamos evolucionando y lo que funcionó hace, no sé, 100 años atrás, o hace 30 años atrás, o hace 10 años atrás, tal vez hoy no tenga nada que ver con lo que nosotros podemos ser y lo que nosotros podemos querer de nuestras propias vidas. Bueno, acá Noé dice buenas noches, manda un beso para Dante también, desde Rosario. Bueno, gracias Noé. Eh, Carmen dice que ella pudo aceptar su condición a partir de que empezó a hacerse cargo. Con Claudio, buenísimo, me hizo ver un montón de cosas que antes no me daba cuenta y me estaba enfermando. Tuvo diabetes y no aceptaba que los hijos eran discapacitados y con Claudio viste la oportunidad de ver las cosas de otra perspectiva, tal cual. Pero vos en su momento tenías una mirada estructurada y esa mirada incluso estaba relacionada con la victimización de qué desgracia la vida que tengo, ¿no? Lo que me vino a pasar a mí. Y si nosotros observamos, no hay dos personas que ante la misma circunstancia de vida reaccionen de la misma manera. Por eso es tan importante ir hacia adentro, conocerse uno, ver qué nos pasa. Esto que yo vivencié como médica, tal vez muchos médicos ni siquiera se les ha cruzado en la cabeza esta cuestión de esta incertidumbre de qué más darle al paciente, de qué más ofrecerle a la persona que viene con un dolor de panza y en realidad está llorando porque se acaba de separar hace 3 días. Entonces, ese dolor de panza realmente tiene que ver con lo que se comió el día de ayer, con la alimentación,
o tendrá que ver con algo más? Este era mi planteo, porque lo psicosomático desde la medicina era prácticamente como el descarte, no, bueno, si es psicosomático, primero hay que hacerte una batería de estudios, 200 estudios, y a lo último ver si es psicosomático. Y en ese caso, chau, para el psicólogo. Y el médico se desliga. Y no es así, porque nosotros somos seres integrales. Mente, cuerpo, espíritu tienen que funcionar en armonía, porque nosotros venimos a este mundo con un propósito de vida. Y el propósito es vivir justamente, encontrar la felicidad, ser personas armoniosas en lo máximo que podamos, ser personas que encontremos nuestro propio bienestar e incluso poderle dar el amor y la colaboración a otro que está en nuestro encuentro de vida. Somos amor, a eso hemos venido, a amar, a amarnos, a recibir amor. Pero todo esto parece como mucho de filosofía, de poesía, etcétera. Cosa que la neurociencia hoy está confirmando que las emociones, sobre todo las emociones relacionadas con la alegría, son clave en el bienestar del ser humano. El amor muchas veces tiene que ver con una construcción de distintas situaciones que nos van llevando a generar eso con otro, con un otro o con un ambiente, porque nosotros podemos amar nuestro trabajo, podemos amar a nuestras mascotas, podemos amar nuestra casa. El amor es como mucho más amplio, ¿no? Y depende de eso cómo nos sentimos nosotros también y cómo vamos gestionando en base a eso nuestras respuestas ante las otras emociones que operan como negativas. Las emociones en sí no son, desde el punto de vista fisiológico, no son ni negativas ni positivas. Son todas saludables, son todas necesarias, porque el fin único de la emoción tiene que ver con la supervivencia del ser humano. La emoción nos marca una acción ante algo que nos está pasando, algo que vemos, que reconocemos, un estímulo exterior. Esto nos marca una respuesta fisiológica de mi cuerpo, automática, rápida, que me permite tomar una acción en fin de sobrevivir. Por ejemplo, el miedo tiene que ver con el peligro del afuera, con el peligro de situaciones que me pueden exponer al riesgo de muerte. Me vienen a atacar, yo o corro o me escondo, ¿sí? Lo vemos claramente en los animales, un ciervito. Siempre doy los mismos ejemplos, pero son los gráficos. El ciervito está comiendo y escucha un sonido. Hace esto y entra a correr. No está esperando a ver si es el león, si es mi mamá. Ya activa el olfato, que es el sentido más importante en cuanto al reconocimiento de la manada, del peligro. Por eso es tan importante lo que nos vino sucediendo en estos últimos años de pérdida de olfato. Era no reconocer a la manada, no reconocer la seguridad, porque abrías la puerta y quién te atacaba, no sabíamos. Entonces es mejor perder el olfato que vivir con miedo. Era una forma de supervivencia. Entonces la enfermedad, ¿qué viene a hacer en nosotros? O el síntoma, viene a generar una adaptación a una situación emocional. El tema que nosotros tenemos es que muchas veces las emociones no las reconocemos como tal, como una oportunidad para la acción de algo que nos permita a nosotros después llegar a tomar un cambio, una decisión rápida de acción en pos de nuestra supervivencia, sino que el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, sobre todo en nuestra infancia, incluso en el embarazo, nosotros adentro como bebés, embriones, de lo que nuestra mamá iba recepcionando, sus miedos, sus dolencias, todo lo que vivenció en el embarazo, sus dudas, si nos quería tener o no nos quería tener, eso nos fue impactando a nosotros en nuestra construcción de nuestra mente inconsciente. ¿Y qué sucede? Muchas veces aparecieron los bloqueos, porque la sociedad dice que no se puede llorar. Los varones no pueden llorar, por ejemplo. Las nenas no pueden ir a divertirse al barro. Se tienen que quedar acá quietas y no disfrutar de la suciedad porque las nenas tienen que estar limpias.
Hay que saludar al tío por más que tenga un olor horrible a tabaco, porque si no sos un maleducado. Entonces todo esto nos empieza a generar un conflicto a nosotros en nuestra formación del aprendizaje, porque yo ante el asco que me dio este olor, yo tendría que rechazarlo. Es como el asco de una fruta que puede ser venenosa, la rechazo o la vomito. Nosotros tenemos asco a la gente también, a los olores de las personas. Y sin embargo, nos quedamos quietos. A veces por papelón, no queremos hacer un papelón, estamos en el colectivo, hay alguien que te huele mal y nadie abre la ventana por no ofender a la otra persona. Y nos quedamos quietos en ese malestar. Y la supervivencia nuestra, nosotros estamos padeciendo ese malestar. Nos quedamos quietos. Cuando bajamos del colectivo nos se duele la cabeza, nos sentimos fastidiosos, llegamos a nuestra casa y discutimos con nuestra familia. ¿Todo por qué? Porque pasé una situación en la cual yo tenía que haber tomado una acción inmediata en respuesta de esa emoción que se llama asco. Después tenemos emociones como por ejemplo la tristeza, que tiene que ver con las situaciones dolorosas. Nosotros vivimos situaciones dolorosas y ¿qué hacemos? Volvemos al lugar del dolor, volvemos al lugar de la persona que nos genera el dolor, nos quedamos ahí, porque aprendimos que había que quedarse ahí, porque las personas que tal vez nos generan dolor en nuestra vida fueron nuestros padres y nos tuvimos que quedar, porque no teníamos opción, había que quedarse, ¿no? Hay casos de algunos chicos que escaparon de provincias para venirse a Buenos Aires por una vida mejor, escaparon del hambre incluso, se tomaron un tren a los 12, 13 años y se arriesgaron. Pero el tema es que ese dolor que estaban sufriendo, incluso el dolor del afecto, porque nuestra historia, también biológica, dice que en nuestra casa funciona el nido y en la casa está la mamá. La mamá es la que nos protege dentro del hogar, es la que nos da el calor, nos da el alimento y nos da el amor. Entonces, ¿cuántas historias hay de personas que dicen, yo no la recuerdo a mi mamá haciéndome el desayuno? Lleno. Y hoy tienen problemas alimenticios. Son obesos o obesas, o tienen problemas de trastorno alimentario como otras que puede ser bulimia, anorexia. Entonces decimos, tengo que hacer dieta, pero la dieta no nos va a resolver el problema, porque el problema está acá, guardado acá, anclado en nuestra cabecita, porque el problema lo vivimos cuando éramos pequeños. Y tal vez mi mamá sí me hacía el desayuno, pero jamás me abrazó ni me dijo te quiero. Y eso también es una carencia afectiva y por lo tanto simbólicamente también tiene que ver con el alimento, porque la teta, el amor, el abrazo es la mamá. Y después tenemos el afuera, y el protector del afuera es el papá, el que nos trae el alimento, el que nos provee, ¿no? En este caso, los humanos del dinero, de distintas situaciones de protección. No puede entrar nadie al nido porque está ahí el pajarito custodiando que no entre la víbora, la serpiente. ¿Cuántas veces hemos vivenciado que nuestros propios padres le abren la puerta a un maltratador, a un abusador, que puede ser nuestro propio abuelo, nuestro propio tío, o incluso el propio padre, que sea, en lugar del protector, el depredador, el ser que viene a dañarnos y a poner en riesgo nuestra vida todo el tiempo. Nuestros padres pueden convertirse en nuestros depredadores, porque ellos no supieron tampoco sobre el afecto, no tuvieron un aprendizaje al respecto. Entonces fíjense en lo que es la evolución. La evolución tiene que ver con esto, tiene que ver con mirar para arriba mi historia y entender que yo vengo de una historia de extranjeros que tuvieron que escapar de la guerra, pasaron hambre en un barco, llegaron acá, se tuvieron que conseguir un terreno, trabajar día y noche, no tenían tiempo para decirle a sus hijos ni te quiero ni abrazarlos, y encima tenían hijos todo el tiempo porque necesitaban que esos hijos se encarguen del campo, que trabajen desde chicos, que colaboren, y los hijos después uno iba criando al otro, y la mamá vivía todo el tiempo embarazada,
cocinando, o enferma tal vez, o tal vez moría joven por distintas situaciones de la situación de la salud en esos momentos de esas épocas, ¿no? Porque ante un tipo de epidemia o tipo de cualquier cosa que no tenían acceso a la salud, obviamente condicionaba el fin de la familia. La muerte de una mamá era el fin familiar, destrucción completa de una familia. Muere la madre, se destruye todo. Entonces todas esas crías, cada una iba donde podía, la recepcionaba a alguien. Y ese alguien podía ser bueno, como podía ser un maltratador o lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Desde ese dolor, esos hijos también padecieron un dolor. Y esos hijos tal vez fueron nuestros abuelos o nuestros propios padres. Y nosotros venimos a recibir otra información que tal vez tenemos un techo, tal vez ya tuvimos un papá y una mamá que nos pudieron proveer de alimento, de ropa, de vestido, tuvimos educación, fuimos al colegio, ya la sociedad nos cuida, ¿no? Tenemos como un contexto social un poquito más protector, se podría decir, pero estos papás vinieron con carencias afectivas y tal vez a nosotros nos influyó en algo que pudo haber sido una violencia física, verbal, en exigencia o la falta también de afecto, ¿por qué no? Y después, ¿qué sucede? Aparecen las nuevas generaciones que se están viviendo ahora de padres que no le saben poner límites a los hijos. Y los hijos son aquellos que les dicen a los padres lo que tienen que hacer. Niños de 5 años, 6, 7, más chiquitos, que hoy uno ve en los reels, en Instagram, en los videos de Facebook, nenes que le dicen a la madre, bebé, y está retando a la mamá, el bebé. ¿No? Esta incoherencia evolutiva es necesaria atravesarla para después poder encontrar un equilibrio. Pasar de la frialdad absoluta a estos padres que están todo el tiempo culposos, ¿no? Con sus hijos, que son el síndrome del emperador, se dice. El hijo viene a ser el rey de la familia. Y él hasta pegan, son hijos que hasta de chiquitos le pegan a sus papás. Entonces, vean cómo es todo este tema evolutivo que nosotros tenemos que ir comprendiendo de nosotros mismos. Cada uno tiene su historia y cada uno de nosotros hoy tiene un síntoma, un problema de salud, un conflicto de vida que nos está haciendo acordar que hay algo ahí que todavía no pude ver o no pude resolver. Y muchas veces la respuesta de la solución es simplemente verlo y darme cuenta, es por acá. Entonces ahí aparece todo lo que después, como comentaron los chicos de recién, aparece el perdón, ¿no? El soltar, pero bueno, primero lo teníamos que ver, lo tenemos que tener acá, es esto. Y a medida que vamos generando esta toma de conciencia, este famoso despertar de la conciencia, vemos más cosas, se convierte nuestro día, nuestras horas, en una conexión completa con nuestra realidad actual. Porque mi realidad actual tiene que ver con un montón de información relacionada con el pasado. Y también con la que yo quiero generar en mi futuro. Entonces estoy como un pivot, como yendo para un lado, para el otro, pasado, futuro, pasado, futuro. Y les quiero contar que ni el pasado ni el futuro son reales, porque el pasado ya está confirmado, también por la neurociencia, que la verdad que yo tengo en mi cabeza tiene que ver con una construcción de sumas de información. Entonces yo puedo contar una historia, un relato de algo que viví, y en realidad le estoy metiendo un montón de contenido que no era de ahí, no había pasado en ese momento. Les pongo colores, cosas, sonidos, aroma, que no eran de ese momento. Le pongo exageración a ese sufrimiento, lo empeoro. Por eso tenemos que tener como mucho control de nuestros pensamientos, porque todo eso lo exageramos y lo podemos exagerar incluso desde el autocastigo, que es el lugar más oscuro que la verdad que tenemos que tratar de no caer, porque ahí es la condena propia que nos hacemos a nosotros.
cuando ya nos empezamos a dar con el látigo, el látigo, el látigo, el látigo, de decir, por mi culpa, ¿por qué hice esto? ¿Cómo no puse límites? ¿Cómo no dije que no? ¿Qué infeliz que soy? ¿Qué mal que estuve esa vez? Tengo que cambiar. Y encima me planteo, tengo que cambiar y no cambio, no tomo decisiones, no hago nada después en relación a eso, porque estoy viendo una realidad de un pasado que creé, pero ni siquiera asumo eso que terminé de entender para generar el cambio que me llevaría a un lugar distinto, ¿no? No repetir las mismas acciones, la misma forma de trato, que puede ser incluso con alguien distinto, porque eso que viví, que fue un aprendizaje, lo voy a repetir con personas distintas. Por eso cuando uno habla de las parejas, las relaciones tóxicas, que repite, 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 tiene que ver con eso. ¿Cómo siempre encuentra una mujer la misma clase de hombres que capaz que son vagos y ya los tiene que mantener, o manipuladores, tóxicos, desde psicópatas, ¿no? Entonces vos decís, es el otro, que, ay, qué mala suerte, engancho todo manipulador. ¿Y yo qué hice para salir de ese lugar de la manipuladora? ¿Qué hice por mí? Algo, hice un cambio, busqué para dónde, vi desde dónde viene este aprendizaje. Vendrá de la historia de mis propios padres, vendrá de la historia de mis abuelos, vendrá de algún vínculo que yo tuve con mi mamá y mi papá, porque acá también viene en juego lo que tiene que ver con el complejo de Edipo y de Electra, de Freud, esta cuestión del enamoramiento con nuestros padres que tenemos en la primera etapa de vida y después se viene el corte, ¿no? Entonces es tan interesante esto que si no lo hacemos, esto no se corta, no hay un corte del Edipo, también nos influye el día de mañana en nuestra toma de decisiones con nuestras relaciones. Esperen que voy a ver un poquito acá las preguntas. A ver, me fui para arriba. Bueno, acá Susana comenta que algo, no sé si entendí que tuviste, puede ser algo del cáncer, ahí no entiendo bien. En quinta dimensión aprendí porque siempre tomo nota. Sé que me lo autodecreté. Un cáncer. Suprimí emociones y alcalinizaba mientras hacía la quimio. Nunca me bajaron las defensas y mi oncólogo no lo podía creer. Hice 1 año de quimio y 3 meses de arroz. O sea, vos, Susana, estás contando que pudiste sanar, autosanarte. Con los pensamientos, nosotros cambiamos nuestras funciones celulares, porque los pensamientos son respuestas químicas que vamos generando, ¿sí? Y esas respuestas químicas, a través de la conexión interneuronal, manda una información al resto del cuerpo. Está todo perfectamente diseñado, no quepa duda. Incluso somos seres que vibramos. Entonces, esto también está relacionado, como recién los chicos dijeron del oponopono, ¿no? Las palabras, gracias, perdón, tienen que ver con un efecto de vibración, de respuesta química que genera nuestro cerebro con esas palabras que tienen que ver con algo positivo, con algo de impacto del bienestar. Te amo, gracias, por favor, perdóname, lo siento. Son palabras poderosas, son palabras muy lindas que hay que repetir la mayoría de la máxima cantidad de veces en el día. Mentalmente, hablándolo, escribiéndolo en un WhatsApp, agradeciendo lo que sea, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, decirle a la gente gracias, por favor te pido tal cosa, gracias, repetir, repetir, repetir. Eso va generando una neuroplasticidad cerebral, porque nuestra mente sale de los lugares del enojo y de esas palabras que nos bajan justamente la vibración. Bueno, Carolina dice qué lindo escucharte con claridad, se entienden tantas cosas, bueno, me alegro que así sea. Susana recomienda un libro
que se le viene a la mente de Jaime Barilco, Los hijos y los límites. Información vamos a encontrar por todos lados, por doquier. Hay que animarse a buscar información, hay que leer, agarrar libros. Hay libros incluso que tal vez tienen que ver con, no sé, un libro, una historia, una novela, y ahí te salta incluso consejos de vida, que nosotros decimos, esto yo lo tenía que haber hecho hace mucho, y lo estoy leyendo en una novela. La magia del libro, no sé si lo han hecho, que a mí siempre me pareció grandioso, lo había aprendido de la mamá de una amiga con un libro de ángeles, pero después lo apliqué a todos los libros. Teníamos que tener el libro de los ángeles cerradito y había que hacer una pregunta, y cuando abrías te aparecía, bueno, la información de ese ángel, del arcángel, que te transmitía un mensaje. Yo muchas veces agarro cualquier libro que tengo y pienso en un mensaje que necesito leer para entender algo y abro cualquier hoja, así al azar, ¿no? Y muchas veces tengo informaciones maravillosas a través de los libros, que tiene que ver con la energía que estoy creando, claramente que sí. El libro es mi propia energía. Recordemos que somos energía, todo es energía. Entonces, desde que estoy pensando en una persona mucho, mucho, mucho y me llama por teléfono, tiene que ver con esta energía que estoy moviendo. Esto de tener ganas de hacer un cambio en mi vida y empezar a mover cosas, cuestiones y que se concrete lo que estaba creando en mi cabeza, es así, va por ahí. Tenemos que confiar en nuestro poder creador. Tenemos que confiar, porque todos vinimos acá a esta vida a experimentar. Entonces, ¿qué mejor que animarse a experimentar con nuestros propios pensamientos y con nuestras propias emociones, obviamente, que son como el timón que nos va llevando y conduciendo hacia nuestra vida, porque es la supervivencia. Las emociones nunca nos van a fallar, nunca, porque las emociones nos quieren mantener vivos justamente. Entonces, si yo me siento con un malestar y hay algo que alguien me haga asco, y yo me tengo que alejar de eso, porque mi emoción me lo está diciendo, es automática, no lo tengo que ir a razonar. Lo lindo de las emociones que no se razonan, son automáticas. Los sentimientos sí, los sentimientos tienen que ver con una construcción de un razonamiento, el sentimiento de frustración, de fracaso, de paz interior, de armonía. Bueno, todos esos sentimientos tienen, ay, qué hermoso, estoy acá en las sierras de Córdoba, qué paz interior que tengo, qué lindo sentimiento. Bueno, porque vos estás con todo ese contexto y te sentís así. O acabas de conocer a una persona y te sentís enamorada. Es un sentimiento, ¿sí? Eso es como una construcción de lo que vamos creando en el entendimiento de toda esta información que nos va dando el afuera. El tema, como les decía, muchas veces nuestra mente, el problema que tenemos, es que nuestra mente crea información absurda todo el tiempo. Entre esta conexión del pasado y el futuro, le estoy llenando a mi presente de una información que realmente no tiene sentido alguno. Y que lo único que me genera es ansiedad, angustia, depresión, como en los casos graves. ¿Sí? Me altera mi estado de ánimo. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que pensamos, muy atentos. Me acabo de enterar, no sé, que mi amiga se fue a comer con otra amiga y no me invitaron. Y en lugar de agarrar y decir, ay Dios, qué malas amigas, por qué habrán hecho eso, yo qué les hice, eh, o sea, una cuestión de enojo, no de bronca con respecto a la acción de ellas, bueno, no me habrán invitado, algo pasó, no sé qué. No lo tengo acá. La respuesta la tengo, no. En todo caso, si quiero conocerla, le escribo alguna y le digo, hola, ¿qué pasó? ¿Se juntaron? ¿Que querían juntarse solas? Me hubiese gustado ir. Se juntaron por algo en particular y preguntar qué pasó. Y tal vez
te enterás de que sí, que se tenían que juntar solas porque tienen un problema entre ellos, entre ellas dos, y la tienen que resolver. Había un conflicto a resolver y que no, yo no tenía nada que hacer ahí. ¿Sí? Entonces, dejar de llevar la mente a todos estos lugares oscuros de situaciones que ni siquiera sabemos si existen. Porque nos afecta el sueño, nos afecta nuestro estado emocional y eso nos lleva a estas situaciones estresantes que nos aumentan la presión, porque el estrés se manifiesta a nivel físico con aumento de presión, con aumento del ritmo cardíaco, con aumento del ritmo respiratorio, con sudoración, con un malestar general, tensión muscular. Entonces, no es menor el pensamiento. El pensamiento no es un pensamiento inocente que no nos va a traer ninguna consecuencia. Es un pensamiento que es una bomba de tiempo en nuestra cabeza. Y si yo lo repito y lo repito y lo repito y quedo estancada en ese pensamiento, el tema es que eso que yo manifesté como estrés agudo se empieza a hacer crónico. Y al cronificarse, nuestro cuerpo empieza a decir, ¿qué pasa acá? Que de esto que tenía que haber sido una atención ante un peligro como el ciervito, que salió huyendo porque el león venía, y después que corrió tantos kilómetros, volvió a comer el pasto, se metió a tomar agua en el lago, se olvidó del león. Ya sabe que un sonido así puede significar el león. Sabe, pero no está así, tenso, esperando que el león aparezca dentro de 5 minutos. Su vida sigue, siguen sus acciones, sigue su disfrute del sol, sigue su disfrute de estar con su grupo de manada, ¿no? Nosotros no. Nosotros tuvimos una situación, una discusión ayer y hoy, mañana, pasado, voy a tener la discusión en la cabeza, y ni siquiera me ocupo de ver cómo resolver eso, sino que me machaco y digo, qué porquería esta persona, cómo me discutió, cómo me hizo, me ofendió, cómo me dijo tal y cual cosa, cómo me puso en este lugar, a mí, que soy tan buena persona. Y me quedo atrapada en este pensamiento que ya se transforma en un efecto de bola de nieve, ¿no? No termina, no termina, no termina. Y le meto condimentos. Eso es lo más cómico, porque le meto condimentos de otras experiencias pasadas. Ah, sí, porque esto que me pasó ahora también me pasó con fulano, y me acuerdo que esa vez, no sé, terminé de tal manera discutiendo. Entonces, no se termina más, porque en lugar de alivianarme, me termino empeorando sola con mi cabeza. No aflojo, no afloja. Mi tensión del estrés no afloja, se cronifica en el tiempo. Y le voy sumando otros conflictos, ¿no? A este conflicto le sumo el conflicto de lo que pasa en el país, le sumo el conflicto de la guerra, le sumo el conflicto de ahora la viruela del mono, y todo vamos sumando el noticiero que vi, el robo de tal persona. Y la cabeza encima no sabe identificar si esto que yo estoy pensando es mío o es de afuera. No lo puede diferenciar, lo vivencia. Entonces, si yo estoy todo el tiempo estresada por mirar el noticiero simplemente, que no me está pasando a mí el robo o, no sé, la economía, yo vivo en un estado de estrés todo el tiempo, porque mi cerebro dice, estrés, tin, tin, alarma, 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 a correr, escondete, tirate abajo del búnker, porque está la guerra. Y no estoy en la guerra, yo estoy acá, estoy en un barrio con gente que es pacífica, con un trabajo estable, con una familia, con sus altibajos, pero rodeada de amor, con alimento, con vivienda, con vestido, con todo. Y en lugar de decir gracias, todo esto que tengo, gracias porque soy una afortunada, gracias, reniego mentalmente con toda una cuestión de situaciones que ni siquiera tal vez sean propias, o que son propias más las externas, como les dije. Y entonces ya ahí
es una montaña de información totalmente tóxica, porque las personas, las relaciones no son tóxicas porque sí. Las relaciones son tóxicas porque hay 2 tóxicos o 3 o 4 tóxicos que todavía no saben cómo reconocerse y cómo hacerse cargo de lo propio que hay que resolver, de las propias situaciones conflictivas que hay que ver y entender y resolver, llevarla a la acción. Y la acción puede ser quedarte quieto, decir, me olvido de este tema. Este tema ya no es parte mía, este tema le corresponde a otra persona y yo no me lo voy a cargar, no es mío. Entonces, incluso eso lleva a ser, es un acto de acción. Decir, esto no me corresponde. Chun, que siga su camino. Por eso, con el tema de la decodificación, muchas veces, cuando la gente dice, ay, Mariana, yo no sé cómo encarar tal situación con tal familiar, porque no me da cosa alejarme de esta persona. Muchas veces alejarse de alguien es la solución para por lo menos mi estabilidad emocional. Después veremos qué pasa más adelante, pero tal vez esa lejanía, ese alejamiento, me ayuda a mí en un inicio. Como mucha gente dice, ay, si bloqueo a alguien en el celular me siento que soy un infantil. Muchas veces tomar una decisión de esas colabora en poder hacer un corte con eso. Después podemos usar otras herramientas, pero en un inicio, si no me queda opción, agarro lo que tengo. Si para mí eso es una calma de mi mente, no tener que estar mirándole los estados a la otra persona, a ver si sube una fotito con la nueva pareja, a ver si hace esto, a ver si hace... Y la verdad, y me conviene porque sé que la mente no es tan fácil de dominar de un día para el otro. Es un trabajo, esto es un aprendizaje. La gente que hace meditación durante muchos años, incluso los que son budistas y hoy están en todas las redes hablando y todo, ellos mismos dicen que la mente no les para. O sea, este simbolismo de que la mente se pone en blanco no es real, porque la mente todo el tiempo está activada. Es parte del cerebro humano. De los animales no sé si hay estudios a ver qué pasa con sus mentes. La verdad, no me he puesto a investigar. Pero la mente está activa nuestra, por nuestro desarrollo que hemos tenido en estos últimos siglos, ¿no? Miles de años. La mente ya formó su corteza cerebral, que es la que razona, nuestro cerebro. Y sumémosle que ahora, gracias a también la ciencia, por eso la ciencia no tiene que estar fuera de lo que tiene que ver con la emoción, porque es parte de lo mismo. Por eso cuando yo encuentro la decodificación, uno la medicina con este saber, que la decodificación parte de múltiples informaciones e investigaciones, de la física cuántica, la biología celular, la biología molecular, la psicología cognitivo-comportamental, la medicina en sí misma, porque hay una investigación originaria del doctor Hammer, que este es el puntapié inicial de todo esto, que son las 5 leyes biológicas. Bueno, y así las leyes universales entran acá también, como es arriba es abajo, todo eso también entra acá, ¿sí? Tenemos que encontrar nuestra propia conexión con nuestro propio ser, permitirnos escucharnos, permitirnos conectarnos con la intuición. La intuición es uno de los poderes más importantes que tiene el ser humano y el que más dejamos de lado, porque la intuición está conectada directamente con el corazón, con lo emocional. Es la alerta, es el alarma que te dice, va por acá, no es por acá, y uno quiere razonar la intuición, y la intuición no se razona. La intuición es el poder más preciado que tenemos. Hay que ser intuitivos, volver a activar ese efecto tan poderoso de la intuición. Y dejar el razonamiento cuando tenemos que razonar cosas. Porque si me estoy metiendo en un proyecto económico que hay que poner tanta cantidad de dinero, pero
no la tengo muy clara y bueno, voy al razonamiento, investigo, hablo con gente que sepa, pido ayuda, ¿no? Me capacito. Entonces, miren todas las acciones que hay que hacer a la hora simplemente de definir algo que puede ser el camino de una decisión económica. ¿Sí? Y desde lo físico, desde la enfermedad, llamada enfermedad, nosotros tenemos un gran poder que tiene que ver con la observación. Si a mí me sube la presión cada vez, no sé, que hablo por teléfono con mi suegra, y realmente tengo que pensar qué es lo que me está pasando acá. ¿Por qué yo me siento así? ¿Puedo resolver esto de alguna forma? ¿Puedo charlarlo con ella? ¿Puedo tomarme esta situación de su forma, que para mí es manipuladora, de otra manera? ¿Puedo cerrar el oído y no escuchar? Porque si pretendo que mi marido sea el que le ponga el límite a su madre, que pidió toda la vida, estoy errada. El límite lo tengo que poner yo. Porque si no, mi cuerpo va a seguir generándome el aumento de la presión. Y la que voy a terminar el día de mañana internada, voy a ser yo. Entonces, comprender que tanta información está ahí. Hay que buscarla, hay que verla. Hay que abrir ojos, oídos, todos los sentidos. Olfato sobre todo, el olfato es clave. Acuérdense que el olfato nos marca todo lo que tiene que ver con el peligro. El olfato, los animales huelen, huelen para encontrarse en pareja, se huelen y también huelen el peligro. Como los estímulos serían A ver, espera. los oídos. A ver. No, para los oídos, sentidos. El olfato, los ojos, la boca, sí, el gusto y el tacto. Muy bien. ¿Y para qué sirve? Para si alguien se acerca que sentís que es peligroso o estás cerca de una persona que crees que va a pasar algo, te das cuenta y te vas para atrás o te cambias de carril. Claro, tal cual. O es como cuando tenés hambre, en vez de ir a cazar vacas, vas como a comprar, ¿entendés? En vez de que es como que la vaca tiene miedo y obvio, la vaca tiene miedo, escapa y vas ahí y no ves nada. Como un estímulo es eso, cuando escuchan pasos se van corriendo. Tal cual, saben reconocer el peligro. Los animales lo tienen activo completamente las emociones. Por eso es tan lindo ver videos de animales, ustedes van a observar, miren sobre todo animales, los monos con los hijos, ¿sí? Como para entender ahí la respuesta fisiológica, eso es algo biológico, es automático. Así que tenemos un montón de camino por seguir andando, por seguir haciendo para nosotros mismos, creciendo. Hay que confiar y hay que generar las ganas de todo esto, porque lo más cómodo es quedarnos donde estamos, claramente, ¿no? No mover un pelo de nada, de ningún tipo de cambio. Pero cuando estamos ahí, en esos momentos donde decimos, qué bueno esto que yo tenía en mi cabeza, hoy se concretó, es una sensación tan hermosa de vida, poder entender de todo, en todos los aspectos, con la familia, con las relaciones, en todo, es decir, encontré esto que tanto había diseñado en mi cabeza y acá está. Bueno, fue todo el proceso que tuve de mi propia creación, de mi propio entendimiento y de mi propia confianza hacia mí, conmigo misma, desde el amor propio. Todo es por ahí. ¿eh? Bueno, acá dice Irma, gracias. Que es una señora que está comentando, una chica que nos está comentando, ¿qué distinta sería la medicina tradicional si más médicos aplicaran tu apertura mental? Es un placer escucharte. Bueno, mira, te quiero contar como algo bueno, en el mundo hay hoy un montón de médicos que están en las redes hablando de todo esto. Entonces, está bueno, porque yo cada vez que encuentro a alguien con la misma apertura, bueno, en Instagram lo sigo, quiero también nutrirme de su creación, de lo que están armando ellos y de todos sus conocimientos, porque la realidad es que cada vez somos más. En México, en Grecia, por todos lados hay médicos, en España. Bueno, sí. De repente,
como en una guerra siempre hay médicos. Pero hay países que es difícil de conseguir médicos porque tipo andan por Y hay lugares que es difícil conseguir un médico ya para que te atienda de por sí, porque hay sí, pocos. Pero hoy estamos todos atendiendo online. Ustedes tienen que saber que yo también atiendo no solo la terapia de decodificación, sino también como médica atiendo online. Me pueden mandar acá el mensaje en el WhatsApp y podemos hacer consultas. También abarco lo que tiene que ver con la microbiota, todo esto que se viene también tan poderoso de la inflamación del intestino como otro cerebro, del cannabis medicinal. Así que bueno, los invito a escribirme, a sacarse dudas. Siempre contesto, trato de contestar, si no es en ese mismo día, bueno, contesto al día siguiente, ya sea por Instagram, ya sea al WhatsApp mismo. Y bueno, gracias por los mensajitos acá que nos mandaron sobre Dante también, como almas gemelas, dice Susana, y que hay un amor incondicional acá, somos los más. Estamos uno con el otro, nosotros juntos, y nos vamos complementando, vamos aprendiendo, yo a ser su madre y él a ser mi hijo. Y esta es la no, vida misma, aprender. no, Sí, no, solo ella me enseña, yo también le tengo que enseñar a ella. me enseña un montón de las redes acá. Todo esto me enseñó y de la vida misma, ¿no? Cosas que tengo que pensar y reflexionar. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, nos vamos despidiendo. Les mando un abrazo iluminado y espero sus consultas, sus dudas que puedan escribirme. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos, cariños. Buen fin de semana.